días, hermanos, de nuevo. ¿Se escucha ahí? ¿Debería escucharse? Si no, voy a seguir hablando hasta que vaya bien. Quiero que me acompañen al libro de Romanos. Y por la gracia del Señor vamos a estar comenzando en esta mañana el capítulo 14. Quiero que me acompañen a Romanos, capítulo 14, del versículo... Ahí lo tenía apagado acá, fue culpa mía. No pasa nada, ¿cierto? Romanos 14, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 en esta mañana. Romanos 14, si me acompañan. Versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4, pregunta, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias al Señor. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea, o así pues, sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Oramos. Señor, gracias por este texto precioso, Señor. Vemos como Pablo, Señor, nos va introduciendo en los capítulos 12, 13, 14 ahora, Señor, en la unidad en la iglesia, Señor. Con cosas tan simples, Padre amado, como una comida, Señor, acá. Pueden haber divisiones dentro de una propia congregación. Señor, y tú no dejaste nada en el aire, Señor. Tú ves todos los temas, Señor. Y gracias por este texto. Gracias, Señor, porque podemos estudiarlo en esta mañana. Y te pedimos que nos guíe, Señor, a través de la presencia del Espíritu Santo, Señor, que nos ayude y nos enseñe a poder entender estos textos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces lo que nosotros debemos saber que en la iglesia, y esto es importante, no todos vamos a pensar igual, ¿cierto? Si fuera así seríamos robots. Y aquí no hay robots, ¿cierto? Creo que no. No tenemos robots acá adentro. Entonces, no estar de acuerdo o que hayan diferencia es algo normal que suceda dentro de la iglesia. Es normal. El problema es que cuando yo no puedo lidiar con la diferencia de mi hermano, entonces voy a causar y voy a terminar causando daño entre la iglesia cuando yo voy a querer imponer mi idea o mi forma de pensar y que todos los demás piensen como pienso yo. De lo contrario te transforma automáticamente ¿en quién? En mi adversario, en mi enemigo. Ya no te veo como un hermano, te veo ya como alguien que me está llevando la contra. ¿Por qué no piensas como yo? ¿Por qué no estás de acuerdo con lo que yo entiendo en la Escritura? ¿Por qué tú la ves de otra forma? ¿O por qué no estás de acuerdo con esto? ¿O con hacer esto? ¿O con esto? Entonces el tema de las diferencias es tan importante que Pablo, si ustedes se fijaron acá en el capítulo 4, va a tomar de ejemplo algo tan simple como es la comida para que entendamos la gravedad de este asunto en las iglesias. Porque, hermanos queridos, no nos puede causar extrañeza que iglesias se han dividido. Iglesias han desaparecido por cuestiones tan simples como una comida. O por cuestiones tan simples como una forma de vestir de uno y de otro. ¿Por qué usas corbata y por qué no?
o por qué tiene tal nombre o tal nombre. Son cosas que eso realmente nos muestra, según lo que acabamos de leer, nuestra madurez espiritual. Hermano, este texto habla de los creyentes débiles y los creyentes maduros. Entonces, es mi oración y debiera ser la oración nuestra que hoy al salir de esta sala podamos saber en qué grupo estoy. Si estoy tal vez en el medio, estoy creciendo, o si realmente soy un creyente débil y necesito en oración y arrepentimiento, Señor, ayúdame a crecer. Porque no puede ser que pasen tantos años y siga siendo tan débil en la fe. O si estamos fuertes en la fe, y gloria a Dios que sea así, podamos decir, Señor, ayúdame a sostenerme y no enorgullecerme de porque tú me has dado un poco más o porque te estoy conociendo un poco más y puedo saber discernir en lo espiritual dentro de la iglesia. Porque recordemos que la iglesia se desenvuelve en un plano espiritual. Esto no es un club social. Acá no es una empresa. La iglesia del Señor es espiritual y nosotros como hijos de Él debemos desenvolverlo en un plano espiritual. Porque cuando habla de débil en la fe, no está hablando de alguien niñito, un jovencito, físicamente. Está hablando de una persona que tal vez lleva 20 años en el Evangelio y que tiene a lo mejor 50 años, 60, 70 años, pero tú lo ves a la luz de la palabra y cómo se debe desenvolver en la iglesia del Señor y tú ves en él o en ella, ¿qué cosa? Un bebé, un niñito de 1 año, de 2 años. Yo a mi niño de 2 años y algo que tiene, yo le pregunto algo, él no sabe responder. Yo no le puedo llevar un problema a él, porque se va a reír, qué sé yo, se va a poner a jugar. Niño. Y es triste que dentro de la iglesia del Señor hay niños espirituales, pero son como los niños malcriados. No quieren crecer, no quieren madurar. ¿Y por qué? La respuesta es una, nuestro orgullo. Pensamos que sabemos, pero no sabemos. Entonces, Pablo nos va a ayudar acá en estos 9 versículos a entender las diferencias que existen dentro de la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esto que estamos haciendo, hermano, acá? ¿Sabes cuál es la finalidad? Unirnos. Aún es la diferencia. Aún es la diferencia. Unirnos, ser un cuerpo, porque la iglesia del Señor es un cuerpo. La iglesia del Señor no está dividida. La iglesia del Señor tiene que permanecer unida. ¿Para qué? Para la edificación de unos y otros. Entonces, acompaña en el versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, coma, pero no para pelear, no para contender sobre opiniones. Entonces, el débil en la fe, como lo dije al principio, es un niño espiritual que aún no ha alcanzado una madurez espiritual en Cristo. ¿Ah? Tú puedes ser tal vez alguien responsable en tu trabajo, alguien maduro en unas relaciones personales, alguien que realmente tiene un concepto claro en cuanto a lo secular, y eres ordenado en tu casa, y eres un hombre, una mujer ordenada, y tal vez llevas años en la iglesia, pero en el ámbito espiritual, la palabra del Señor dice que todos, para poder ir al cielo, para poder ir a la presencia de Dios, debemos, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, tú no naces fuerte espiritualmente, tú no naces como un hombre robusto espiritualmente, todos nacemos como niños, como bebés espirituales, que necesitamos alimento. ¿Y cuál es el alimento que tú y yo necesitamos cada día en nuestra vida para poder crecer? Esta es la leche espiritual. La palabra de Dios. Por eso es tan necesario, por eso en la primera clase, Fundamento de la Fe, nosotros estamos estudiando la importancia de la Escritura, porque la Escritura es tan importante porque de ello depende y se desprende nuestra madurez, nuestro crecimiento. Entonces, cuando hablamos acá, cuando Pablo acá en el versículo 1 dice, un hermano débil, es alguien que carece de discernimiento bíblico. Eso, mucha atención con eso. Discernimiento bíblico para poder discernir asuntos de la vida cotidiana. Conocimiento, discernimiento bíblico suficiente para poder discernir lo que está pasando en la iglesia. Y un hermano maduro va a discernir eso. Luego el texto dice, en la fe. Son cristianos
que han sido poco enseñados en asuntos de la fe y conservan tal vez tradiciones antiguas de tal vez de otras iglesias que han nacido en otras iglesias, el Señor las ha salvado tal vez en otros lugares y traen arraigada muy fuertemente una teología. Entonces eso dice débil en la fe, se está refiriendo a eso. O sea, tal vez el Señor nos salvó en otra iglesia y traemos esas costumbres arraigadas de esa iglesia que hemos pasado por 5, 10, 15, 20 años, no sé. Y el Señor te trae a una iglesia bíblica y para ti hay cosas que te chocan. ¿Por qué? Porque has traído arraigado mucho tiempo una enseñanza. No por eso van a estar mal, solo que son débiles en la fe, ahí se refiere. Porque han sido mal enseñados en teología. Por eso siempre decimos desde el púlpito, una mala teología, hermano, no solo destruye tu vida, destruye tu familia. Una mala teología. Por eso es tan importante. Y eso no hablo también de que siempre hay hermanos que llegan a la iglesia que son así, no, obviamente hay hermanos que llegan a la iglesia y son maduros. Y gloria a Dios por eso, porque son de bendición. Y eso pasa mucho en la iglesia, y me ha tocado ver que iglesias donde llevan años los hermanos ahí y llega una persona de otra iglesia y a los meses ya está enseñando. Y tiene ganas y todos se enojan después. ¿Y por qué? Bueno, porque viene con deseo, porque está maduro. ¿Tú a quién pondrías en tu casa para que te cuide tu casa mientras no estés? ¿A tu niño de 2 años o a un policía profesional? Niños no pueden ir a la iglesia del Señor. Niños espirituales no pueden estar en ministerios. Porque son niños espirituales, hermano. Este pasaje es muy claro para que podamos entender dónde estamos nosotros arraigados para poder servir al Señor. Yo a mi hijo de 2 años, de 8 años, yo no los puedo hacer tareas que son tareas claves, tareas delicadas. ¿Por qué? Por una razón obvia, no lo van a poder hacer. No lo van a hacer porque carecen de discernimiento, no van a poder razonar ni reaccionar puntualmente. Pero si un hombre puede o una mujer madura puede. Por eso dice en la fe. Y cuando habla débil en la fe, ya lo dije, pero no tiene Pablo en mente la idea de permitirle que entre a la iglesia como miembro, porque ya pertenece a la iglesia. O sea que tanto el débil y el fuerte forman parte del mismo cuerpo. Y el Señor no hizo así. Hermano, dentro de la iglesia del Señor, siempre, hasta que el Señor nos lleve, habrán dentro hermanos débiles y hermanos fuertes. Ahora la pregunta es, y Pablo después lo responde, ¿cómo lidiamos? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo convivimos entre nosotros cuando hay un hermano fuerte espiritualmente y cuando hay un hermano débil en la fe? Y esto es interesante porque el Señor lo pone a propósito en el cuerpo. Ser débil en la fe, ojo, no es lo mismo que tener una fe débil. No es lo mismo, sino que se trata de una debilidad en cuanto a la fe de uno que permite hacer ciertas cosas. Entonces los fuertes acá tenían una conciencia mejor informada. No eran fuertes en la fe, sino que lo que el texto dice, ¿qué cosa? Que discernían mejor. Discernían mejor. Entonces el apóstol establece una provisión enfática, que nadie tiene derecho, según el texto, a criticar o a contender o a pelear con otros hermanos por prejuicios personales. No debemos, queridos hermanos, querer imponer a otros hermanos nuestra forma de pensar, sin antes haber dedicado tiempo para enseñarle aquello que es conforme a la palabra. ¿Se entiende? No queramos nosotros por pensamientos o prejuicios personales querer imponer en mi hermano algo porque a mí me parece. Eso es legalismo. Yo tengo que, antes de poner algo o de querer mostrarle al hermano más débil algo, ¿qué debo hacer primero con ese hermano? Me dijeron que no me moviera, así que...
Enseñarle. Enseñarle a través de la Escritura lo que yo quisiera que él cambie. ¿Por qué? Porque soy más maduro que él. Esa es la idea. Forzar a cambiar su actuación sin declararle bíblicamente las razones es como obligarlo a hacer algo. Y Pablo nos exhorta a buscar ¿qué cosa? La unidad en la iglesia, no la división. Y muchas veces las divisiones ocurren, ¿por qué? Porque yo quiero imponer algo. Y si no estás de acuerdo, te transformaste automáticamente en mi enemigo. Y eso ocurre en las iglesias del Señor, y por eso las iglesias sufren. Porque hermanos fuertes no soportan a los más débiles, y los más débiles juzgan a los fuertes. Entonces hay una lucha como de poderes. Se los leo porque Efesios 4, 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Con toda qué cosa? Humildad y mansedumbre. Considerando qué cosa? A los demás ¿cómo? Hermano, la pregunta es, ¿nos cuesta? Seamos sinceros. Seamos sinceros ante el Señor. ¿Nos cuesta estimar a los demás como superior a mí mismo? Sí, nos cuesta mucho. ¿Y por qué? Porque tenemos orgullo. Porque no queremos ser menos. Y el Señor Jesús fue el ejemplo claro de todo lo contrario. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, humillándose hasta la muerte en la cruz. Entonces, el texto dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El que come, no menosprecie, en otras palabras, al que no come, y viceversa. Como el versículo 1 lo dice claramente, recibid al débil, no para pelear contra él. Y habla de la comida, como qué buena esta carnita que nos vamos a comer. Les voy a mostrar a estos débiles, veganos que comen verduritas nomás, lo que se están perdiendo. Y lo mismo, los otros lados, los veganos critican a los que comen carne. Porque mire el versículo 2 de Romanos 14. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El problema acá era, principalmente habían dos grupos, los creyentes judíos, que ellos habían llegado y que a ellos, ¿qué les prohibía ahí, Levítico y Deuteronomio? ¿Qué les prohibía a los judíos comer? Carne inmunda. Entonces ellos decían, nosotros no vamos a comer carne, porque es inmunda. Pero también ocurría con otros cristianos débiles que venían ¿de dónde? Del paganismo. Y ellos sabían que esa carne que ellos comían era dedicada ¿a quién? A sus dioses, a sus ídolos. Entonces tenemos estos dos tipos de creyentes que entran a la iglesia, unos que eran judíos y otros que venían del mundo gentil, paganos, y ambos decían, comer carne, no, porque Dios me lo prohíbe, porque no puedo comer animal inmundo, y los otros decían, no, porque esta carne siempre acá, sobre todo en nuestro contexto, siempre es dedicada a los ídolos. Entonces nos vamos a abstener. Voy a leer el contexto. Ellos sabían que la carne que se le adquiría en el mercado procedía de los sobrantes de los tiempos paganos. Entonces entendían que cualquier carne ofrecida a un ídolo estaba contaminada con idolatría y que un creyente no debía comer de ella. Punto. Entonces, cuando dice acá, los débiles, ellos tenían escrúpulos de conciencia y relacionaban todo lo que era la carne ¿con qué? Inmediatamente idolatría. Entonces nosotros ahora no vamos a comer nada. Y por el otro lado estaban los fuertes. ¿Y quiénes son los fuertes? Haciendo alusión en el contexto débil espiritualmente. ¿Quién serían los fuertes acá? Los maduros espiritualmente. Aquellas personas que entendían la Escritura y que estaban pasando tiempo en ella y que podían discernir lo que la palabra estaba diciendo. Ellos, estos hermanos más fuertes, por el conocimiento de la palabra, ellos habían superado todo asunto legal. ¿Te das cuenta? Lo habían superado. Legal y social. Entonces ellos, ¿qué hacían? Comían de todo. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando en la iglesia? Habían dos grupos. Uno que estaban teniendo rechazo con cualquier carne y otros hermanos dentro del grupo, bien rellenitos, comiéndose un asado, carnita, todos los fines de semana. Y ellos se produjo entre ellos confrontamiento, entonces estaban peleando.
Y este grupo no iba al templo de un ídolo a comer carne y a participar de una fiesta. Ellos no preguntaban de dónde venía. Les leo 1 Corintios 10, para los que anotan también, versículo 25. De todo, Pablo, en el contexto, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante en la mesa, comed, sin preguntar nada por motivos de qué. Y esa palabra es clave y la vamos a ver después. Conciencia. Entonces simplemente sabían que era carne, la compraban y sin ningún problema de remordimiento, ¿qué hacían ellos? Comían. Sus conciencias estaban tranquilas. Ellos entendían por fe que Dios limpió, y lo vemos en Pedro. ¿Se acuerda Pedro cuando el Señor le dice, de lo que el Señor limpió, no lo llames inmundo? Entonces deben comer. Entonces ambos grupos estaban en la iglesia y se estaban haciendo daño entre ellos, porque estaban menospreciando y el otro juzgando. Y eso lo vemos en el versículo 3 de Romanos 14. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido a ambos. Entonces Pablo acá sitúa principalmente y primariamente el problema acá en los fuertes. Estos son los que están comiendo de todo. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Ellos menospreciaban. En el original los tenían en menos, los tenían en poco. Aquellos hermanos que no comían, porque le decían, los que se están perdiendo. Qué necios son. ¿Cómo no comen de todo? Entonces, por eso la palabra dice, menosprecies. Menospreciaban al débil. Esto observaban el comportamiento temeroso de aquellos débiles y los miraban en menos. Los trataban como nada. Y era una práctica de lo fuerte en considerar despreciable como nada a aquellos niños espirituales. Y nótese que los dos, según el versículo 3, el problema entre estos dos grupos no es doctrina, sino opiniones. ¿Te das cuenta, hermano? Y esto debe ser claro en nosotros. Muchas veces lo que divide iglesias no es la doctrina, es mi opinión. Qué doloroso que iglesias se dividan por causa de mi opinión. Porque yo pienso algo y si no se hace como yo lo digo, como yo lo veo, voy a ser así. Voy a estar enojado con todos porque no se hace como yo lo digo. Opinión, no doctrina. Acá el grupo está mostrando claramente que lo que lo está dividiendo son opiniones. Y eso pasa, que hay hermanos que tienen problemas de conciencia dentro de la iglesia cuando se trata de qué cosa. Por ejemplo, de beber vino, de ir al cine, de ir a la playa y con esos trajes tan con poca ropa, ver televisión o hasta un árbol de Navidad. Y como ellos, estos hermanos débiles, tienen problema con eso, critican a los que lo hacen. ¿Te das cuenta que hay iglesias así? Iglesias que hasta la televisión es mala. Ir al cine, ni hablar. Árbol de Navidad en casa, pagano. Entonces hay un legalismo en la iglesia que es solamente basado en una opinión. Como ellos tienen problema con eso, critican a los que los hacen. Estos débiles tenían problemas y criticaban. Hay hermanos que les molesta dentro de la iglesia todo lo que los demás hacen. Y siempre estamos encontrando algo malo. Hermano, cuando yo estoy mal espiritualmente, ¿sabes cómo voy a ver todo? 2 más 2 es 4. Yo no puedo ver bien las cosas espiritualmente dentro de mi iglesia si yo primeramente no estoy en una relación íntima con mi Señor. Si yo no tengo una relación íntima con el Señor, no estoy creciendo y siendo lleno del Espíritu Santo y creciendo para ser maduro espiritualmente, yo voy a ver todo malo en la iglesia. Eso es natural y eso ocurre. El problema es que no podemos vernos cuando estamos sumergidos en ese pozo y si no es por la gracia del Señor, ahí vamos a estar, hermano. Que el Señor nos saque de ese lugar y que empezamos a ver a todos los demás como superior a mí mismo primeramente.
Entonces eso va a cambiar mucho mi forma de vivir esta vida. Entonces, según el versículo 3, mientras los fuertes pecaban menospreciando a los débiles no se quedan atrás. No, ellos empezaban ahora, ¿qué cosa? A juzgar, a juzgar. Los débiles, ¿cómo consideraban a los fuertes? ¿Cómo? Carnales, cayendo en el orgullo de que ellos mismos se consideraban mucho más espirituales. ¿Te das cuenta? Más fieles, porque se abstenían de comer aquello. Si yo no lo hago por causa de mi conciencia, podrían decir ellos, que nadie más lo haga. Si yo no voy a comer carne por causa de mi conciencia, nadie más, ninguna persona más coma. Entonces los débiles se estaban transformando ¿en qué cosa? En legalistas. Y ambas cosas, según la Escritura, son pecado, ambos, del versículo 3. Tanto el menosprecio, tanto menospreciar a mi hermano, como juzgarlo, ambos es pecado. Los fuertes menospreciaban porque no lo hacían, y los débiles juzgaban porque lo hacían. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Ahora la pregunta, ¿qué pasaba con aquella gente que llegaba a la iglesia? Yo no quiero estar acá. No, me voy a buscar otra. Aunque la iglesia perfecta, hermano querido, déjeme decirle si no lo sabe, no existe. No existe. Solamente seremos perfectos cuando tengamos ese cuerpo glorificado y estemos con nuestro Señor, porque el pecado aún mora en nosotros. Entonces, el texto continúa, porque dice, porque Dios le ha recibido. Es decir, no menospreciar al débil, no juzgar al fuerte, se asienta en un principio. No desechemos a quien Dios ha recibido. ¿Te das cuenta que nos estamos poniendo en un nivel ya de Dios? Porque estamos menospreciando a uno y estamos juzgando a otro. Y el Señor nos dice, no lo hagas, no lo hagas. Porque yo, dice, lo he recibido, es mi hijo, es mi hijo. Dios ha recibido misericordia, salvando por gracia, tanto al débil como al hermano fuerte. A los dos, estamos dentro de la iglesia. Entonces esto es una advertencia fuerte de parte de Dios, a tener cuidado con lo que digo, pienso de mi hermano, ya que es hijo de Dios. Si yo estoy menospreciando a alguien en la iglesia, si yo estoy juzgando a alguien dentro de la iglesia, yo debo tener cuidado con el padre de esa persona. ¿Y sabes quién es el padre de esa persona? Dios. Pregunta, padres, ¿cómo te sientes cuando hablan mal de tu hijo? ¿Y por qué crees que a Dios lo va a pasar por alto cuando nosotros vamos y queremos destruir la vida de un hijo de Dios? Hablando a otras personas, poniéndolo mal con otras personas, menospreciando, juzgando. Dios va a tratar, sin lugar a duda, porque es su hijo. Por eso el texto dice, yo lo he recibido. No lo juzgue, no me lo menosprecie, porque yo lo he recibido. En otras palabras, es mi hijo. A nadie le gusta que nos traten mal a nuestros hijos. La murmuración Dios la aborrece y la disciplina, así como juzgar. Y a quien continúa con este mal hábito, Dios va a tratar con él. ¿Por qué? Hermano, porque la iglesia es del Señor. Dentro de la iglesia hay hijos de Dios. Y Dios como un padre va a tratar. Va a tratar. Mire el versículo 4. Y lo dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esta pregunta está dirigida a quienes juzgan a su hermano, desde el versículo 3. Por el contexto, ¿quiénes son? Los débiles. ¿Tú quién eres? Le dice Pablo. Y está sacando un texto en cuanto a lo que era la época de la esclavitud. Como si el apóstol le preguntara al débil, ¿quién eres tú en relación al fuerte para atreverte a juzgarlo? Y el contexto presenta a un criado. ¿Qué es un criado? ¿Qué es un siervo? Es un esclavo, ¿cierto? Y es como que Pablo está viendo esta situación, está viendo un esclavo juzgando al otro esclavo, tomando el rol que no le pertenece como su señor. Y le dice, ¿por qué haces eso? ¿No ves que tú eres igual a él? ¿Qué diferencia hay entre tú y ese hermano? No hay ninguna, los dos son siervos, los dos son esclavos.
Y ojo, que el único que juzga acá es el Señor, lo está diciendo. El esclavo se está poniendo en lugar que no le corresponde al juzgar al prójimo. Y eso es lo que hacemos, hermanos queridos, cuando menospreciamos y cuando juzgamos al prójimo. Estamos poniendo en un lugar que no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde a nosotros, hermano. El apóstol está llamando la atención a este atrevimiento, ya que los débiles estaban entrando en un terreno de ¿qué? De jueces. Jueces con sus propios hermanos, con sus propios consiervos. Hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, somos todos hermanos. Todos somos hermanos. El Señor acá nos ha instaurado jueces. Yo no puedo tomarme el atrevimiento de juzgar a un hermano o de menospreciar a un hermano porque dice que es consiervo tuyo y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. ¿Cómo se desenvuelve un creyente? Es un asunto entre él y el Señor. Por eso el texto dice, para su propio Señor está en pie o cae. Y el Señor es el único que puede juzgar las intenciones íntimo de las personas. Pero, ojo, no podemos hacer lo que hace mucha gente creyente, decir, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar? Y dejamos pasar el pecado. Y cuando vemos pecado en la iglesia hacemos así. Porque ¿quién somos para juzgar el pecado? No. El texto no está diciendo eso. Por eso, no se supone nosotros que podamos juzgar en aspectos internos de intención, pero sí de externos. Sí externos. De los hermanos, a la luz de la palabra. Por eso el Señor nos manda a ser hombres y mujeres maduras, para que podamos nosotros con amor, no como jueces, por medio de la Escritura, exhortar a un hermano cuando está en pecado. Eso sí, como iglesia estamos llamados a hacer, a exhortar a un hermano o hermana en amor a través de la palabra cuando está en pecado. Porque yo amo a mi hermano, porque yo quiero que mi hermano se restaure, porque yo quiero que mi hermano crezca espiritualmente. Entonces, eso sí. ¿Por qué Pablo se enfoca más en los débiles que en los fuertes? Porque era habitual en ellos emitir juicios de valor sobre aquellos que pensaban diferente a ellos mismos. Y eso es muy fácil en nosotros. Nosotros somos muy propensos a emitir juicios de valor muy rápido. Nosotros vemos una persona y ya hicimos una imagen en nuestra mente. Y si nos cayó mal algo, ya cerramos nuestro corazón contra ella. Y nunca hemos hablado con esa persona. Somos muy fáciles de emitir juicio. Y eso agrégale al pecado tan grande de la murmuración. Cuando una persona viene a ti y habla de esa persona, ¿sabes lo que tú hiciste? Automáticamente, hermano, cerraste tu corazón con él. Ya no lo vas a ver de la misma forma. Y nunca hablaste con él. Nunca compartiste ni un cafecito con él, pero ya lo juzgaste, ya lo desechaste. ¿Por qué? Porque prestaste oído a lo que un hermano, siendo herramienta de Satanás, que las murmuraciones de Satanás, vino y te contaminó. ¿Te das cuenta? Entonces debemos tener cuidado, porque acá dice los débiles. Los débiles consideraban a los fuertes como carnales, cayendo en el orgullo, como dije anteriormente, de considerarse ellos más espirituales. Y estaban siendo unos legalistas. Y es interesante que te das cuenta que un legalista siempre es un hermano inmaduro en la fe. Siempre. ¿Por qué? Porque una persona madura en la fe no va a actuar de esta forma. Va a encontrar la forma precisa de acercarse al hermano. Y en verdad y con amor mostrarle esa verdad más dura. Pero vas a ganar a un hermano. En cambio, el legalista es débil. ¿Por qué? Porque cierra de inmediato su corazón y lo único que hace, ¡pum!, marca una sentencia. Y se acabó. Qué interesante. ¿Quién eres tú que juzga al criado ajeno? Entonces los creyentes débiles estaban enseñoreando de las conciencias de los demás, estaban actuando como jueces y siempre hay que poner alguna ilustración para que sea más entendible el texto. Por ejemplo, tú en tu casa, tú tienes horarios. A tus hijos los acuestas a tal hora, de tal a tal hora leen, en la mañana de tal a tal hora toman desayuno, después tienen su devocional, después. Tú eres muy marcado en eso.
Pero al lado tuyo viven desordenados. Que a sus hijos lo que hagan o no hagan no le importa nada. Llegan a la hora que quieren, se van a la hora que quieren, no leen nunca, comen. Todo un desorden. Entonces tú vas con tu orgullo, golpeas la puerta, abre la puerta a este hombre y le dice, mira, yo te vengo a enseñar cómo debes criar a tu familia. ¿Qué crees que te va a decir este hombre? Por eso Pablo dice, ¿tú quién eres? Para que quieras ordenar, quieras imponer tu idea en tu hermano. No somos hermanos, somos consiervos. Por eso digo que un legalista siempre va a ser un débil en la fe, que no sabe lidiar, no tiene la capacidad de discernir ni espiritual ni madurez de ir donde el hermano y decirle en amor la verdad. Un legalista se esconde y es tajante. ¿Quién eres tú? Versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces cada creyente debe estar convencido en su conciencia de lo que está haciendo está bien. Ahora, hermano querido, si tú estás haciendo algo y tienes dudas y estás incómodo, déjame darte un consejo. No lo hagas. Eso es lo que está el texto diciendo. No lo hagas. ¿Puedo tomar una copa de vino? Pero si el hermano X lo hace, entonces, bueno, debe estar bien, démosle. Si no estás en paz y tienes duda, mejor no lo hagas. ¿Puedo hacer trampa en mi trabajo? Pero todos la hacen. Todos ponen horas más extra, todos llegan tarde, hablan malas palabras, entonces, bueno, yo también lo haré. El apóstol está diciendo en el texto, si tienes duda, si tu conciencia no está tranquila, mi querido hermano, no lo hagas. Por eso el texto dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. La forma verbal está en tu manera de pensar. La reflexión íntima en el pensamiento genera una profunda convicción personal del versículo 5, la última parte. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Te das cuenta lo que hace el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo? Si estás haciendo algo, hermano, y estás incómodo, y no lo estás disfrutando, para ahí. Para ahí. Por eso dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No lo hagas. Debes seguir tu propia conciencia en lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo debes medirlo de esta forma. Esto que hago, que cada uno sabe, ¿le agrada al Señor? ¿Esto está trayendo gloria al Señor? ¿Esto que estoy haciendo realmente Dios me lo está tomando como una ofrenda a Él? Porque más adelante vamos a entender, si vivimos, para Dios vivimos. O sea, tu vida y mi vida, si el Señor nos ha salvado, ya no nos pertenece. Para Él vivimos. Por eso el Espíritu Santo nos muestra cuando estamos en pecado, cuando estamos haciendo algo que no está bien, nos contriste. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. Si hay hábitos en ti, hábitos que te tienen incómodo, hermano, no sigas. Si no estás tranquilo en lo que estás haciendo, el Espíritu Santo te está incomodando, ¿qué debes hacer? Detente. Detente, no sigas. Y muchas veces por inmadurez y no saber, estamos cometiendo pecados en nuestra vida diariamente que ofenden al Señor. Tremendo. Sin saber, estamos por falta de madurez cometiendo pecados diariamente que ofenden al Señor. Por eso el versículo 7 de Romanos 14 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El versículo 6 da énfasis de que todo lo que hagamos sea para el Señor. Hermano, ¿te has puesto a pensar en eso? Todo. Nos dice, no, mira,
El domingo es el día del Señor, así que compórtate bien. Y la semana sigamos siendo bandidos. No, dice todo para el Señor. Pablo le dice a los creyentes que debemos tener conciencia que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para el Señor. Entonces todo lo que hacemos debiera ser para agradarle a Él. ¿Te das cuenta que nosotros ya salimos de cena? Mi familia salió de cena. No todo lo que yo haga, hermanos, y esto es muy importante, no queramos agradar a nuestra familia que va en contra del Señor. ¿Te das cuenta que nosotros muchas veces, por querer agradar a nuestros hijos, por querer agradar a nuestra esposa, a nuestro esposo, hacemos cosas que van y atentan en contra de lo que el Señor quiere? ¿Quién debiera ser primero en nuestra vida? ¿A quién le debiéramos agradar primeramente? A Dios. Eso es lo que el texto nos enseña. A Él. La identificación con Cristo, si has nacido de nuevo, produce un cambio radical. Radical. Ya nada hacemos para nosotros. Qué difícil, hermano. Por eso Juan el Bautista dice, ahora que le veo que viene hacia mí, es necesario que yo mengue. Es necesario que, hermano, desaparezcamos de escena. Que Él crezca en mí. Que Él tome el control de mi vida. Y que todo lo que haga, hermano querido, sea para Él. Es difícil, sí, pero eso es lo que el Señor nos pide. Que nada hagamos para nosotros. Por eso el apóstol dice, ya ninguno de nosotros vive para sí. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a mí mismo. Entonces ya no vivimos. Y después el texto de Romanos 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¡Wow! Y esto es precioso. Hermano, ¿cuál es el mayor temor del mundo? ¿Cuál es el mayor temor de una persona sin Cristo? Morir. Tú hablas con cualquier persona que no tenga Cristo, ¿cuál es su mayor miedo? Morir. Nadie quiere morir. Y el texto nos dice que si morimos, ya nadie muere para sí. La muerte no nos separa de Cristo. ¡Qué precioso! Por lo cual estoy seguro, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Qué hermoso. Porque si aún la muerte es para Él. La muerte no es nuestra. ¿Te has puesto a pensar eso? Ya la muerte no es nuestra. Morimos para Él. Si estamos viviendo para Él, descansa. La muerte es de Él. Es para Él. Qué descanso para nuestras almas, saber que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ya no nos vivíamos como el viejo hombre cargado con todas esas dificultades, con todas esas angustias, con todos esos problemas en nuestra espalda, tratando de encontrarle sentido a esta vida y nunca poder lograrlo. ¡Qué descanso! Y ahora entendemos que no solamente vivimos para Él, sino que morimos para Él. Mira el versículo 8. Romanos 14. Así pues, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La vida y la muerte del cristiano, presten atención en esto. La vida y la muerte del cristiano son una ofrenda para Dios. Son una ofrenda para Él. La conclusión es sencilla. Así que si vivimos o si morimos, del Señor somos. Nada nos pertenece. Incluso nuestra muerte es para Él. Versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
Porque Cristo para esto murió y vivió, dice. En el sentido de cuando Él resucitó. Y la pregunta es, ¿para qué resucitó el Señor? ¿Para qué? Para ser el Señor. El Señor Jesús resucitó para ser el Señor exaltado por siempre. Filipenses 2, 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús tiene la autoridad suprema y ante Él se doblará toda rodilla. Dios puso en las manos de su Hijo todo. Por eso, mis queridos hermanos, jóvenes, debemos entender el Evangelio. Debemos entender el Evangelio porque es la llave de la eternidad. Si hoy mueres acá y no has entendido el Evangelio, hermano, estás en problemas. Y no entenderlo intelectualmente es saber qué hizo Cristo por ti. ¿Por qué murió Cristo? ¿Y qué nos ofrece Cristo? ¿Y cómo estoy viviendo mi vida para Cristo? ¿Y cómo estoy anhelando mi partida para Cristo? Porque ya no vivo yo. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso en esta mañana, siendo que el Señor te está mirando? Yo ya no vivo para mí. Yo vivo para ti. Y tú toma mi vida, Señor. Toma. Ya haz lo que quieras con ella. Podemos decir eso esta mañana, hermano. Señor, úsame. Tómame. Y el tiempo que tú quieras. Porque sé que después tú me vas a llevar porque mi muerte es una ofrenda para ti. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuál es la única forma, hermano querido, para tener vida eterna? Creer en el Hijo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Fin. Ese es todo el mensaje. Cristo es el Señor de los que viven y de aquellos que mueren. Y la pregunta esta mañana, ¿Cristo es tu Señor? ¿Cristo es tu Señor? ¿Sabes que de esa respuesta depende tu eternidad? Depende de dónde vamos a partir. Que el Señor nos ayude. Le agradecemos al Señor por su palabra, para poder seguir creciendo en unidad dentro de su iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva, eficaz, como aprendíamos en la mañana. Te pido, Señor, por tu iglesia, por cada uno de nosotros, Padre amado, que nos ayude, Señor, a poder entender que si estamos vivos hoy es por gracia, que tú nos estás regalando un día más, Señor, y cómo lo estamos utilizando, Señor. ¿Estamos viviendo para ti? ¿Somos un sacrificio fragante ante tu presencia, Señor? ¿Todo lo que hacemos es para agradarte? Señor, si no es así, por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Señor, queremos crecer en madurez. Queremos dejar de ser niños, Señor, espirituales y crecer, Señor. Porque eso nos ayudará a enfrentar esta vida dura, Señor, pero contigo esta vida es dulce. Porque podemos entender que aún el sacrificio, aún el problema, aún las dificultades, aún el dolor, Señor, tú lo utilizas para nuestro crecimiento. Señor, y todo ayuda para bien a aquellos que te aman. Señor, ayúdanos por favor a ser fieles a ti primeramente. A ser fieles a ti, Señor. Porque un día tenemos que estar en tu presencia, Señor, y vamos a rendir cuenta. Ayúdanos, Padre amado, por favor. Ayuda a tu iglesia, Señor, por favor. En nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén.